bendiga, amado hermano. Le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos, la epístola a los Romanos capítulo 6, para dejarle en esta mañana algunas ideas sobre la relevancia de la resurrección. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, del versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos una vez más. Señor, te damos muchas gracias por el regalo de otro domingo celebrando tu nombre, exaltando tu grandísimo nombre. Muchas gracias porque de una manera muy especial hoy celebramos que Cristo se levantó, que Cristo triunfó sobre la muerte. Gracias, Señor, porque tú has triunfado sobre aquello que atormenta al hombre. Tú has triunfado, Señor, para lo que no hay antídoto. Tú has triunfado sobre esto. No hay situación que en esta mañana tú no puedas resolver. No hay situación que en esta mañana sea suficientemente grande y que tú no puedas enfrentar dando una victoria rotunda. Pedimos, Señor, que nosotros podamos interpretar el alcance de la resurrección, el significado de la resurrección, la importancia de la resurrección, no solamente en la historia, sino también en nuestra vida personal. Que interpretemos el valor de la resurrección para nosotros hoy como individuos que creen en ti, que están identificados con Jesucristo. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques en este tiempo en el que queremos pensar en las Sagradas Escrituras. Por Jesús, amén. Amén. Amado hermano, hoy queremos decir algunas ideas sobre el tema de la resurrección. Aquí la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 3, comienza con una pregunta. Una pregunta que debió estar clara para algunos romanos a los que se le estaba escribiendo. Una pregunta que también debe estar clara para algunos de nosotros. Dice la Biblia: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso quiere decir que como cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo fue crucificado y murió, Él estaba llevando a cabo la muerte que nos correspondía a nosotros. La muerte de Cristo no fue la muerte que Cristo merecía. No fue la muerte que venía como resultado de algo malo que Él hubiese hecho. Cristo era santo y como aprendimos con este monólogo de Barrabás,
Cristo no merecía ir a la muerte, no merecía ir a la cruz. Pero Él estaba allí por ti, Él estaba allí por mí, Él estaba allí por la humanidad. Y la Biblia dice que cuando nos identificamos con Cristo, en este versículo 3, cuando nos identificamos con Cristo, la muerte de Él es la muerte también de nosotros. Aquí no está hablando de la muerte física. Aquí tampoco está hablando de la muerte espiritual por haber hecho lo malo. Aquí está hablando ahora también de la muerte al pecado, de la muerte a la vieja vida. Porque la Biblia habla de la muerte en un sentido negativo. Siempre que pensamos en la muerte, pensamos en la muerte en un sentido, la muerte trae a la mente lo negativo, trae a la mente la oscuridad, trae a la mente la derrota. Y ciertamente ese es uno de los significados. La muerte ha llegado como consecuencia de haber hecho lo malo. Pero también la muerte en la Biblia es presentada como la muerte a lo malo, la muerte al pecado, la muerte a la vieja vida. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, morimos como Él murió por los pecados. Nosotros morimos también al pecado al identificarnos con Cristo. El bautismo tiene uno de esos significados. El bautismo es una ceremonia cristiana. La palabra bautismo quiere decir exactamente sumergir. Ese es el primer significado de la palabra bautismo. Y cuando alguien es sumergido en las aguas del bautismo, es similar a lo que acontece cuando alguien muere y es sepultado. Cuando alguien es sumergido, está diciendo simbólicamente que murió a su vieja vida. Al identificarse con Cristo, ese viejo hombre, ese hombre de pecado, ese que desobedecía a Dios, ese que andaba en el camino de rebeldía con Dios, un difunto, muere. Así como Cristo murió por los pecados y tuvo una victoria para ofrecer perdón, para ofrecer nueva oportunidad para ti y para mí, así al identificarnos nosotros somos victoriosos y morimos al pecado. Dice el versículo, y otro aspecto muy importante que dice el versículo, que comienza el versículo 3, dice, o no sabéis, porque es muy importante saber. Es muy importante no estar en ignorancia acerca de las verdades espirituales. ¿Sabes que alguien que no sabe cuál es su valor, cuál es su identidad? Aquella persona que en un momento perdió su mente. Hay personas que han perdido su mente y no saben quiénes son. ¿Eso es un problema? Eso es un problema. Y llega a los lugares y dice, ¿quién es usted? Y no sabe quién es. ¿Y cómo tú te llamas? Y no sabe cómo se llama. ¿Y cuáles son tus posibilidades? Y no sabe cuáles son sus posibilidades. ¿Y dónde tú vives? Y no sabe dónde vives. Bueno, no saber lo que implica la muerte de Cristo, ignorar el valor de esto, es también algo de mucha importancia. El cristiano tiene que saber el valor de lo que es la muerte del Señor Jesús. El cristiano no puede estar en ignorancia acerca de las verdades espirituales que Dios quiere que usted sepa y que disfrute de ellas. Hay veces que hay personas alguien en una ocasión que pensó que no tenía dinero. No tenía el dinero para hacer una gestión específica. No se dio cuenta que en una de las partes de su billetera había un dinero que había puesto hace algún tiempo. Y no tengo dinero. Y estaba entristecido. Y estaba lamentándose de que no podía hacer la gestión porque no tenía dinero. Es importante saber, el dinero estaba. Se había olvidado de que había puesto un billetico hacía tiempo en una de las secciones de su billetera. Y no compraba porque creía que no tenía dinero, no sabía que ese dinero estaba allí. Es importante saber, es muy importante saber los recursos con los que contamos a partir de la muerte de Cristo. Pero dice también el versículo 4,
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, no solamente nos identificamos con la muerte de Jesucristo, un cristiano también está identificado con ¿qué cosa? La resurrección. El poder de la resurrección, las posibilidades de la resurrección. Una resurrección no es algo que usted ve todos los días. ¿Quién ha visto aquí una resurrección? Eso no se ve todos los días. Eso fue un evento majestuoso. Muchos resucitaron en el tiempo de Jesús. Jesús resucitó. Los profetas en el Antiguo Testamento en algunos momentos hicieron ese evento milagroso, pero ninguna tuvo la importancia de la de Cristo. Algunos se beneficiaron de esa resurrección particular, pero la resurrección de Cristo no solo es un beneficio y una victoria que el Señor en lo personal tuvo, sino es una victoria que tiene todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Si alguien dice, yo no creo que Cristo resucitó. Así me dijo una persona también hace tiempo, que lleva muchos años escuchando de Cristo, del Evangelio, y yo pensaba que estaba identificada con las cosas de Dios. Y en un momento dice, no, pero yo no creo que Cristo resucitó. Entonces, ¿usted no cree que Cristo resucitó? Usted está perdiendo el tiempo, no vaya más a la iglesia. No ore, porque no hay nada milagroso. Porque el poder de la resurrección garantiza que haya oraciones poderosas, que haya cambio de circunstancias, que haya intervenciones celestiales, que haya movimientos inesperados por el poder de la resurrección. El fundamento del cristianismo es que Cristo resucitó. Amén. Allí se fundamenta nuestra oración, allí se fundamentan los cambios que pueden ocurrir en una persona, allí se fundamenta el poder del Espíritu también para actuar en tu vida, en mi vida. Allí se fundamenta todo lo milagroso, todo lo sobrenatural que puede ocurrir en la vida de un creyente, en un cristiano, que Cristo resucitó. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces la iglesia es un juego, creer en Dios es un juego, la Biblia es un juego. Ahora nosotros sabemos que si usted experimenta, tiene la experiencia de llegar a ser cristiano, usted empieza a experimentar el poder de la resurrección. Amén. Y usted sabe que no es un juego, que es algo poderoso en gran manera. Amén. Dice la Biblia que somos sepultados, somos identificados con Él en la muerte, pero también dice la Biblia, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué cosa es andar en vida nueva? Resurrección. Porque nosotros experimentamos en la vida a 3 muertes. Debemos experimentar como cristianos. Una muerte espiritual, que significa estar en el pecado. Una muerte al pecado si conocemos al Señor. Y también experimentamos la muerte física si Cristo no viene antes. Amén. Conocer al Señor es experimentar la muerte al pecado. Y estar muerto al pecado es resurrección espiritual. Amén. Es vivir en vida nueva. La muerte al pecado es tener la vida de Dios. Por eso la Biblia habla que los que no conocen a Dios, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que los que no conocen a Dios, escucha esto, los que no conocen a Dios están muertos en delitos y pecados y no viven para Dios ni saben nada de Dios. No tienen inclinaciones para Dios, no tienen deseos de Dios. ¿No es así? Ahora, si muere el pecado, entonces vive para Dios. Si muere a la vida que no agrada a Dios, entonces tiene deseos de Dios, tiene anhelos de Dios. Entonces tiene la vida de Dios en él. Si morimos para Dios es que estamos muertos en pecado. Si morimos al pecado es que vivimos para Dios. Dice la Biblia aquí en el versículo 5,
porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuál es la resurrección que está hablando aquí? La obra de Cristo en la cruz de muerte y resurrección significa una resurrección que experimentamos hoy usted y yo. ¿Pero qué resurrección es esa? Esa resurrección está hablando de una resurrección espiritual. Eso está hablando de esa vida que Dios ofrece al que llega a conocer al Señor, al que se entrega al Señor, al que abre su corazón, al que cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Dice la Biblia que un cristiano es un resucitado. Amén. Es alguien que disfruta del poder de la resurrección física y Dios obra milagrosamente y lo resucita espiritualmente. Y por eso un cristiano, porque ningún muerto tiene deseos. ¿Usted conoce algún muerto con deseos? ¿Algún muerto con aspiraciones? ¿Algún muerto con proyectos? ¿Algún muerto con planificaciones? Los muertos no tienen planificación de ir de vacaciones, ni de ir viajes, ni de hacerse una compra de una ropa. Los muertos espiritualmente no tienen aspiración de Dios, no tienen deseo de Dios, no tienen anhelo por Dios. Por eso las cosas de Dios, para alguien que no experimenta la conversión, significa algo aburrido, algo sin sentido. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero muerto al pecado significa también que no hay deseos para hacer lo que a Dios no le agrada. En un creyente genuino que ha experimentado el poder de la resurrección, sus intereses y sus deseos empiezan a ser de las cosas de Dios. Cuando yo me convertí, muy jovencito, yo iba a la iglesia y yo me emocionaba escuchando los himnos cristianos y yo estaba deseoso de estar en los estudios bíblicos. Yo quería que algunos amigos de la escuela me acompañaran, pero para ellos eso significaba algo aburrido, algo sin sentido, algo que no les traía alegría. Y sin embargo yo decía, pero ¿qué pasa si este es mi gozo? Yo quiero escuchar la palabra de Dios, yo quiero alabar a Dios, yo quiero escuchar hablar del cielo, de las cosas espirituales de Dios. ¿Qué había pasado, amado hermano? Yo había experimentado el poder de la resurrección de Cristo, resucitándome espiritualmente y cambiando mis intereses. Ahora, de anteriormente no desear a Dios, para ahora desear a Dios y que las cosas de Dios tuviesen sentido y yo las anhelara y quisiera estar en ellas. Para el cristiano es un deleite la palabra de Dios, es un deleite la oración. Llega a ser un placer alabar a Dios. Llega a ser gozo también estar con gente que tiene esta fe en ese Dios omnipotente y todopoderoso. Qué maravilla que experimentamos el poder de la resurrección. Amado hermano, Cristo resucitó y esa resurrección garantiza que ahora podemos orar y Dios puede obrar milagros. Si Cristo resucitó, amado, hay algo difícil para Dios. Este domingo que nosotros podemos llegar aquí a la iglesia con algunas preocupaciones, con algunas luchas, con algunas insatisfacciones. Si Cristo, tráelo a tu mente porque es importante que tú sepas, que tú lo concientices, que tú lo interiorices. Si Cristo resucitó, tu problema es grande. Tu problema no tiene solución. Tus luchas te pueden aplastar. Yo creo que si tú concientizas que Cristo se levantó triunfando sobre la muerte, no hay ninguna situación que el Señor no pueda ayudar en esta mañana a alguien, no puede bendecir a alguien, no puede darle fuerza a alguien. La resurrección de Cristo es un hecho y hay un desfile de hombres en la historia. No fue solo María Magdalena, no fue solo Barrabás, no fue solo Simón de Cirene, quienes han experimentado el poder de Cristo y de su resurrección. No, hasta nuestros días hay un desfile de hombres y mujeres que han salido también, han sido liberados de la obra demoníaca. Hay un desfile de hombres y mujeres que han sido liberados de las cadenas del pecado. Hay hombres que han sido usados también como Simón de Cirene. Algunos de nosotros estamos aquí y hay algunos que pueden experimentarlo.
¿Cuánto decimos amén? Amén. El poder de la resurrección está vigente para levantar familias, para levantar hijos, porque sabe que la palabra, muchas veces una de las palabras que se usa en la Biblia para resurrección es, en el idioma original, es levantamiento. Una resurrección espiritual es un levantamiento que Dios opera en el alma de una persona. De una persona que estaba caída, de una persona que estaba destruida. El poder de la resurrección llega para levantarle, para restaurarle, para bendecirle, para darle futuro, para encaminarle. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración, dando gracias a Dios por la resurrección de Cristo, por su influencia poderosa, porque esa resurrección el poder de esa resurrección está vigente a favor tuyo, a favor mío. Todo aquel que se abre al poder de la resurrección, ese poder de la resurrección está en oferta. El Dios del cielo oferta todavía para traer perdón, para traer justificación, para traer el levantamiento que necesitamos, para escuchar la oración, para que la obra del Espíritu sea poderosa en tu alma y en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos mil gracias por el poder de la resurrección de Cristo. Gracias porque esa resurrección garantiza que haya un levantamiento espiritual de gente en la historia humana. Un levantamiento de los que han caído por el pecado, de los que han sido golpeados por el pecado, por el que han sido vencidos por la maldad y han sido hechos guiñapos humanos. Ahora, por el poder de la resurrección, pueden levantarse, pueden cambiar sus intereses, sus aspiraciones y desear las cosas de Dios, que son buenas, que son santas, que encaminan, que bendicen, que restauran. Pedimos, Señor, que el poder de la resurrección sea poderoso sobre nuestras almas en este día. Que si no concientizamos profundamente que el poder de la resurrección garantiza beneficios espirituales inmensos en este día, podamos ser conscientes, podemos pensarlo, podamos atesorarlo y salir con ánimo de escuchar tu palabra, salir renovados de escuchar tu voz, anhelando a Dios y sabiendo que cualquier circunstancia, por difícil que sea, por dura que sea, el poder de la resurrección es inmenso para vencer sobre esa situación. Escucha nuestra oración y bendice algún alma, bendice a alguna persona que llegó atribulado, que llegó desconsolado, que llegó pensando, Señor, que no se podía vencer, que hoy pensemos que si Cristo venció y Él está a nuestro lado, se puede vencer cualquier cosa con tu poder. Gloria a tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana por ese inmenso sacrificio. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano.